narcotráfico, lo que sin dudas es una cuestión de suma importancia, no solamente a nivel global, sino también a nivel local. Y para eso tenemos a quien ha participado y ha sido nexo entre lo global y lo local. Hoy va a disertar con nosotros y le damos la bienvenida al doctor Leandro Achieto, quien ha sido jefe del Departamento de Narcotráfico y Delitos Conexos de la Dirección General de Aduana. Te damos la bienvenida, Leandro. Bueno, buenas tardes a todos. Nada, caras conocidas, ex jefes y amigos, por sobre todo. Amigos, colegas. Bueno, no sé si esperar un rato más, aprovechando y de por qué yo me propuse llamar aproximación a un curso como tal. No sé si un curso, una charla, más que todo. No sé si esperamos un rato más, largo con esto de aproximar, ¿no? Eh, la aproximación, por lo general, arroja una solución suficientemente exacta, reduciendo la complejidad del problema y el costo de solución. Pero ¿cuál es la particularidad? Que la aproximación tiene una información incompleta. Por lo general, en la sociedad no tenemos datos acabados de cada situación, de por qué se da determinado procedimiento o por qué se hace determinada detección. Es información que poseen las fuerzas policiales, la justicia misma, o bueno, todos los que intervengan en esta acción, digamos, en esta acción policial. Por lo tanto, esa información incompleta le permite lograr una representación por lo menos exacta y así aproximarse. Por eso no intenté hablar ni de lucha, sino una aproximación a conocer y a leer el día de mañana noticias y entender a lo mejor. Por ahí se me va a hacer difícil hablar porque hay gente con la que yo hasta trabajo diariamente y entendemos esto de decir, che, mira, cuando se genera una noticia o se genera una charla de cómo la gente por ahí tiene una cultura legal errónea. Entonces, bueno, un poco la idea de acercarse a la fundación y hacer en lo medida de lo posible de esta charla era acercar esto, ¿no? Es decir, diferenciar el narcotráfico a grande escala del narcomenudeo y a la vez el nuevo desafío del narcotráfico en Argentina, ¿no? Bueno, voy a dar ingreso al mismo, así ya comenzamos. Eh, por lo general, siempre hablamos de que el narcotráfico de gran escala implica solamente grandes cantidades de drogas y entendemos que no es así, no solamente necesitamos la detección de grandes cantidades de determinado tipo de drogas, sino el sentido de abordar este tipo de estudio, ¿no? O sea, abordar también este tipo de delitos en forma multidimensional, en forma transnacional y entender su mutabilidad y que es un delito mutable. Por eso se habla de una complejización cualitativa con relación a un desarrollo cuantitativo. Cada vez somos más, cada vez la necesidad de más tránsito de mercadería y como en sí mismo también, bueno, el tráfico de mayor cantidad de drogas, ¿no? Continuando con el mismo, vamos a hablar desde el punto de vista de una actividad de tipo económica. El narcotráfico supone una serie de niveles de eslabones bien identificables. Y ahí le establecimos dentro de la perspectiva de cadena de valor. ¿Por qué? Porque se ha dejado a veces de entender al narcotráfico como más allá del negocio propiamente, sino que ya resultó ser una estructura productiva y comercial, como lo es cualquier empresa y como lo es cualquier comercio de una mercadería. Es decir, que para generar un poco de ruido en esta charla, podemos hablar que así como se exporta en algún momento el maíz o se exporta un producto alimenticio o un producto textil, ¿por qué no se entender la droga como la misma, ¿no? Más allá que su tráfico es ilícito, no es lícito. Por eso también cuando hablamos de los delitos a grande escala están incursas sociedades exportadoras, sociedades importadoras, que ya ahora vamos a entrar en nuestros sujetos para entenderlos, ¿no? Por eso en esta cadena partimos desde la producción de su materia prima y después eso va en relación en cada país, en cada ámbito donde se puede dar esa producción. Obviamente luego su producción y elaboración del producto mismo.
Luego su transporte, como el de cualquier mercadería, pero con su ocultamiento, con toda una cadena ilícita, digamos, que interviene para su transporte. Luego su acopio y distribución, que es por lo general no tan conocido el acopio y distribución, que es llegar a centros, digamos, de urbes grandes, o a lo mejor pequeñas, esos dilemas van a ir cambiando con el tiempo, y permitirse, digamos, como le llaman a veces en el narcotráfico, enfriar la cocaína, enfriar los estupefacientes para poder después generar su comercio, venta, o en algunos casos cuando se genera el tránsito, su exportación, o y la importación, obviamente, ¿no? Eh, ya acá lo que trato de remarcarle a todos es cómo intervienen diferentes sujetos, desde lo que hablamos de los eslabones que nos permiten entenderlo como un circuito económico, ¿no? Va desde quienes invierten el dinero y capital, como los sujetos capitalistas, de aquellos que organizan, que a veces los confundimos, los tenientes, lugartenientes, con los capitalistas, porque capitalistas, por lo general, los entendemos más desde el lado del lavado. Pueden estar relacionados, tanto, tener doble función, tanto capitalista como teniente, que en el caso de las, vamos a decir, capos narcos, o los propiamente quienes lideran los cárteles de narcotráfico, para luego pasar a, vamos a decir, a los otros sujetos que son los empleados, que van desde los pisadores, traperos y cocineros, son aquellos que podemos ver a veces en algunas series que se encuentran en la selva, pero eso también, esa imagen de a poco se va diluyendo, porque no solamente nos encontramos con gente que esté en un lugar inhóspito, en una selva, en medio de Colombia, o en medio de Bolivia, o en medio de Perú, sino también podemos encontrar, como hemos visto en otras series, el cual hay una persona que compartimos conocer al Burke, en un momento que es decir, che, también puede estar en un hogar, en una oficina, en cualquier ámbito donde se le permita tener ese mal llamado algunas veces laboratorio, sino que es una pequeña cocina de estiramiento, o a veces nomás de producción, pero bueno, deja de pasar a ser eso, ¿no? Pero no deja de ser un cocinero. Mucho más complejo, obviamente, después, para otra charla, no sé si va a haber tiempo hoy, diferenciar los laboratorios de las cocinas, ¿no? Las cocinas es algo más sencillo, cuando el laboratorio es algo más complejo y necesita la intervención también técnica de otros sujetos, ¿no? Le siguen a ellos, obviamente, después los reclutadores y captadores, que es por lo general el que más conocemos, la figura de las mulas, ¿no? Esa persona que se acerca a esta persona, que a lo mejor puede ser desde un taxista, un transportista, puede ser una persona con dificultades económicas que conozca por medio de otras personas, o que intervienen en algunos bares para lograr, digamos, su captación. Sí, son los que, aunque no parezca, es un lugar vital dentro de la estructura, el eslabón, porque son los que más toman conocimiento y es el eslabón que se corta, ¿no? O sea, y si logramos que no se corte ese eslabón, a lo mejor podemos llegar a los capitalistas y tenientes, porque tienen que quedar con estos sujetos, ¿no? Bueno, le continúan ahí a consideración de la Firmina, transportistas, mulas, camellos y pasadores. Están todos juntos y son diferentes, pero obviamente la acción es la misma, que va de transportar mercadería, ¿no? Obviamente que el transportista tiene una capacidad de transportar mayores cantidades, diferente de una mula o de un camello, pero el pasador ya también es parte de una estructura un poco más grande, ¿no? Y no está solo. Los camellos por lo general tampoco lo están, pero sí las mulas, que son reclutadas de forma individual para que no, en esto de los que los captadores no sean, bueno, posiblemente descubiertos, vamos a llamarlo. Luego están los facilitadores ocasionales, que van desde, bueno, ahí hay que hacerme a culpa que pueda haber funcionarios negligentes, o en su defecto también sujetos que intervienen en las fronteras, o en ámbitos, puede ser el aeroportuario, el ámbito marítimo, que la ocasionalidad, digamos, se da también en algunas veces cuando miramos la serie, en la cual en particular cuando vemos el surgimiento de un capo del cártel de Medellín,
cómo es un facilitador en un comienzo utilizando su ruta del contrabando de la electrónica y luego entiende, digamos, vamos a llamarle el negocio del narcotráfico. Por lo general, estos facilitadores ocasionales no dan una estructura importante en materia investigativa porque no tiene conocimiento más de que quién es la persona que le pasó, digamos, y hasta a veces desconocen en algunos casos, propiamente qué es lo que está trasladando esta mula, camello o pasador. Puede ser, ha habido hechos, digamos, muy comúnmente, bueno, me va a entender mucho de lo que estamos acá escuchándonos. En el caso de un correo privado, un correo oficial, una persona que, entendiendo que libera una misiva sin necesidad de otro control que propiamente hacer un favor a alguien y terminan, digamos, interviniendo como facilitador ocasional. Obviamente después, más importante todavía, es quienes se encargan del seguimiento de su destino. Estos sujetos por lo general son los llamados soldados, ¿no? O sea, sujetos que realmente tienen la capacidad, a veces ex fuerzas militares, ex fuerzas policiales, que tienen conocimiento acabado de poder llevar seguimiento y darle seguridad al transporte, ¿no? No sé si alguien ha podido ver, que es una buena serie, que la recomiendo, sobre lo que sería Undercover, o sea, la serie, una serie de doble producción holandés y belga, en donde en un momento los mismos vigiladores comienzan a generar, a ver, como si fuera una especie de escaramuza, a ver qué tan leales o qué tan conocimiento tenían. Así que ellos sí son una estructura muy vital para, mayor aún todavía que los propios facilitadores, ¿no? Ocasionales. Por último, yo un poco lo desplacé hacia abajo, los certificadores, copiadores, distribuidores, vendedores, dealers y tráfico adicto, porque los certificadores de por sí son parte de la estructura en la ciudad, digamos, que se encargan de certificar la calidad de la mercadería, y bueno, con gente que he trabajado y siempre discutimos que si tiene un sello, como lo tiene cualquier marca, desde comprar una ropa, si uno va a comprar una zapatilla y quiere calidad, que compra determinada marca, ya sea del mundial, con marcas del mundial, puede ser, vamos a dar nombre, pero bueno. Esa certificación hoy ya viene con sellos. Muchas veces vemos en algunas películas que está el drogadicto que le hacen probar para ver si es bueno o malo, ¿no? Y que le dicen. No solamente nos encontramos con eso, se ha llegado a entender que hay hasta personas con conocimientos acabados de química profesionales, ¿no? Luego otra pata que hablaba hace un rato anteriormente, los famosos acopiadores y distribuidores, personas que realmente están al frente de lo que se declara o la organización delictiva, porque para poder acopiar o distribuir tiene que tener una cadena de seguridad dentro de una gran urbe, y no solamente eso, sino también un conocimiento de lo que sería el mapeo de su distribución, ¿no? Eso se ve a veces en las grandes ciudades, no tanto en las pequeñas, ¿no? Por lo general, cuando se va a hacer un contrabando a grande escala, el acopiador es uno de los sujetos que más genera seguridad imagínense, el poder llegar a tener en un depósito o en un vehículo, como se ha visto en otros procedimientos, esa cantidad de estupefacientes, ¿no? Tómense el ejemplo de tener un camión con 1 tonelada de marihuana, ¿no? Esa persona acopia en algún momento en su vehículo móvil y, como pudimos ver en un procedimiento que se hizo en Villa Páez no hace mucho. Por último, la estructura más, vamos a decir, más fina, la última eslabón de todo este circuito económico está por parte de los llamados dealers, es lo mismo que un vendedor. El tema es que el dealer por ahí se le llama también, se le busca entenderlo en el sujeto que está dentro de los ámbitos sociales, mientras que el vendedor puede ser un poco más amplio este sujeto, ¿no? Y después, por lo general, hablan de los tráficos adictos, que son las mismas personas que para pagar su vicio o pagar, digamos, la posibilidad de tener
se coloca dentro del circuito de venta, ¿no? Por último, puse en negrita, y como para destacarlo, obviamente quien es el droga dependiente, que es muy importante que sea el consumidor, que de por sí la ley 23737, que es nuestra ley de drogas, es el que mayormente protege. Y ahí es cuando tenemos que entender también que el problema del narcotráfico tiene dos impactos. Obviamente en lo social, en la salud y en lo económico. Pero aún así, obviamente lo principal es la salud, no debemos perder de esa visión, ¿no? Y ahí es cuando se separan los experimentadores de las drogas dependientes, y estaría bueno en algún momento si sumar a una charla y repetirlo a estas charlas, y hacer la diferencia entre ellos dos y empezar a entender lo que es el consumo responsable, si vamos al caso, o la legalización, o ya no hablemos más de despenalización, porque eso ya creemos que ya se ha resuelto, digamos, ¿no? Hoy no habría pena sobre sujetos experimentadores. Sí, medidas curativas, y ahí es cuando entra todo también otro tema a dialogar, que es cómo asumir las medidas curativas de algunos sujetos o las medidas educativas. Por eso cerramos con los drogadependientes, que son sujetos que no van a poder, por lo general, tener una recuperación tan rápida en el tiempo, y son los que entran en los sistemas de los tráficos adictos, que por lo general también genera al Estado otras cuestiones más allá de lo delictivo, no solamente, ¿no? Vamos a pasar, porque si no me da el tiempo, me han pedido los 40 minutos que los cumple. Bueno, como les planteo en esta filmina, la particularidad como cadena delictiva de valor en estas grandes organizaciones, por lo general tiende a abarcar distancias geográficas entre uno y otro, vinculando diferentes países. Y hoy lo podemos ver más que nunca a estas cuestiones cuando se relaciona el narcotráfico de Argentina y comienza a mirarse a veces a España, se puede mirar también a Portugal, se puede mirar, sin aunque no lo creamos, hasta Cabo Verde, lugares del mundo donde las relaciones no son solamente comerciales, ¿no? Y ahí es cuando comenzamos a entender que es un delito transnacional, que ya no tenemos que entenderlo solamente como un conflicto en una sociedad de una provincia solamente, o de dos provincias, sino esa transnacionalidad le da importancia, porque hace a la complejidad de los delitos conexos, hace el financiamiento para que esté también dentro de las grandes urbes. Y si querramos o no, en un mundo globalizado, si no entendemos eso, es como no entender que las personas con el tiempo, y después van a ver al final de esta charla, es que va a haber un cambio también en el uso y el abuso de las drogas, ¿no? Por eso con ello lo más importante es que esta delincuencia organizada tiene una adaptación extraterritorial. Y ahí es cuando a lo mejor también para otra charla, y marcándola en esta, es decirnos que en esta adaptación, esta territorialidad, se comienzan a cruzar sujetos de diferentes nacionalidades, pero se adaptan. Así como vemos cárteles colombianos o cárteles mexicanos que se pueden, o se leen a veces algunas noticias que están en nuestro país, como lo hay organizaciones mafiosas también, posiblemente de Italia, o también de países del este de Europa. Entonces, esto hace que salte de residir a un país a operar a otro y lavar dinero en un paraíso fiscal. Cuando hablo de paraíso fiscal, ya el mundo es un paraíso fiscal. Ya no podemos nosotros entender que solamente paraíso fiscal es determinadas ciudades que en algún momento dijimos que son, ¿no? Por eso, bueno, me permito, digamos, hablar de que paraísos fiscales hoy puede ser hasta las pequeñas negocios desde el pescado de nuestro país hasta también pueden ser los grandes del money. Bueno, acá lo que intento traerles a colación es destacar de vuelta que hablamos de organizaciones criminales especializadas para la actividad, porque su distribución y comercialización no es, al ser de gran escala, necesita que sea
obviamente un negocio económico con fundamentos bien definidos. Por eso también esta teoría de delitos conexos hace que el financiamiento después se distribuya a otras actividades comerciales complejas, como puede ser al momento que hablamos de los vigiladores, comience a estar relacionado a lo que sería el tráfico de armas. Y cuando hablamos de tráfico de armas, uno se imagina entrando una pistola o a lo mejor dos metralladoras. Nos tenemos que permitir mirar hacia el efecto cárteles mexicanos, donde nos encontramos con personas que tienen alto poder de fuego para defender los territorios, ¿no? Y si podemos leer noticias de hace 2 años atrás, cuando se permitieron sitiar ciudades, ¿no? Para lograr la impunidad de algunos de sus líderes, vamos a llamarlo. Por eso, como primer lugar, hablar de esta financiación, este financiamiento para otras actividades de comunidades complejas que terminan absorbiendo olas como tales, ¿no? Y en las cuales obviamente hay destaco que sin este poder económico no prospera. Y es voluntad siempre de la justicia penal tratar de buscar también ¿no? De financiamiento del narcotráfico. Y ahí ya después, para materia, para seguir discutiendo, va con la ley de expropiación. No la expropiación de que se habla en estos días, sino la de realmente poder permitirse expropiar todos los bienes producto del lavado de dinero, ¿no? Acreditado. Como segundo punto, y que es donde la ley 23737 por ahí hacía más hincapié, cuando hablaba del deterioro social, pero no del económico. Generaba por ahí una ventana. Más adelante después voy a plantear, obviamente, no le digo una ampliación de esa ley y permitirse, digamos, ya con el tiempo absorber otros tipos de acciones delictivas que sean normativizadas y como tales poder ser penadas, ¿no? Y por último, vuelvo a repetir la capacidad de que la infraestructura criminal del narcotráfico se pone al servicio de otras actividades ilegales, como puede ser tanto delitos de trata. El delito de trata ahora está muy claramente, se está viendo con el conflicto de Ucrania, ¿no? O sea, el narcotráfico, no nos olvidemos que en esos países está la famosa, después ya la voy a ver más adelante, se los voy a mostrar a través de unos mapas, está la famosa ruta del opio. Por lo cual, digamos, esta infraestructura hace que entre ellos mismos, o sea, entre estas sociedades, vamos a llamarle más allá que sean sociedades ilícitas, se vuelva más competitivo y violento en ese mundo, ¿no? Con la intervención a veces bueno, tengo la posibilidad de tener un amigo que nos está observando hoy, me está escuchando y ha estado en el país de El Salvador y ha podido entender el efecto de las maras, digamos, cómo están al servicio de actividades ilegales, no solamente de una, y que le ha vuelto violento al país en sí mismo, ¿no? O sea, más allá de la cartelización de México. No. Bueno, ahí les dejé un artículo de Pontón de última, después, más adelante cuando finalicemos, y el que quiera, con estos días les acercamos material para la lectura. Luego me permito hacer la digregación de lo que es el tráfico, el microtráfico o narcomenudo, que es el que generalmente estamos leyendo constantemente en los medios de comunicación, vemos y leemos en los medios de prensa, que no deja de ser compleja la organización, pero tiene esta particularidad. Se está dando que tiene más de un proveedor, están comenzando a diversificar la asignación de roles y tareas, cosa que anteriormente por lo menos no se visualizó, no se veía. Por otro lado, están comenzando a generar ventas de dosis dinámicas y estáticas. Cuando hablamos del dinamismo, el estaticismo estática sería que se permitan vender la cocaína, y el efecto después de tener la posibilidad de cocinas que hizo que se comience a vender el paco, la volvió dinámica. Pero también ese dinamismo hoy se encuentra cuando miramos esto de la famosa cocaína rosa, o este problema que hubo. A ver, no pasó mucho de esta situación, pero un poco se
se entendía y desde otros países venían ya sufriendo la mezcla de determinadas sustancias que hace que esta venta de dosis comience a ser dinámica, ¿no? La mezcla de drogas naturales con drogas sintéticas. Y bueno, no caer también un poco en la charla aproximaciones, no caer en el entendimiento de que el narcotraficante de barrio, vamos a llamarle para que se entienda, cuando va y compra un vehículo solamente eso es un lavado, sino que la reinversión en crecer, digamos, que es en comprar más droga para tener mayores ganancias, y la compra de bienes y negocios de fachada. No caer en esta cuestión, sino de ver que si se pueden abrir otra industria, como en algún momento se dio la duda, vamos a llamarle de una forma, se dio la duda de que determinadas ferias de venta de textiles ingresados posiblemente de contrabando, sea fachada, digamos, de esa desviación del dinero, ¿no? Vuelvo a marcar acá que la ley 23737, en sus artículos 5 y 14, donde nos encontramos en esta cuestión de lo que es la conducta del comercio, la entrega, suministro y facilitación de sustancias estupefacientes. Obviamente para la época avanzada, decir que era en forma onerosa o gratuita, ¿no? Pero bueno, la idea de la charla no era hablar sobre la 23737, sino comenzar a mirar al mundo en la gran escala y pensar que el narcomenudeo no está lejos, pero no mezclarlo, entender que el narcomenudeo impacta en las ciudades bueno, tengo la posibilidad que me acompaña un amigo que es parte de una fuerza y que hoy la está peleando en las zonas de las más conflictos cerca del río Paraná, así que bueno, y bueno, en algún momento, si él se permite, nos puede dar una impresión, ¿viste? Sin compromiso. Continuando, hice un pequeño cuadro que con un amigo lo hacíamos de establecer. En algún momento tenemos que hacer mapeos, digamos, entender del centro los criterios de narcotráfico y comenzar a hablar de matrices de riesgo para entender indicadores en la sociedad y obviamente en la economía, tener recomendaciones de control para esas economías, obviamente también en las cuestiones de indicadores sociales, tener buenos planes y programas de lucha contra el narcotráfico, replantearlos, obviamente replantearlos en el futuro ya próximo, las famosas pautas de control, y cuando hablo de pautas de control hablo de algo muy extenso que obviamente el organismo en el que yo trabajo, que no viene a colación de la charla, pero que es parte de las pautas de control, tenemos que comenzar a rediseñarlas y reescribirlas, ¿no? Por último, hablo también de un mapeo de narcotráfico, sería importante que sea responsable del censo que próximo a realizarse y que ese censo nos permita hacer también un mapeo de las densidades en cada ciudad bueno, obviamente ese mapeo no solamente es para establecer qué tanta droga o tantos sujetos lo consumen, sino también las posibilidades de la atención en hospitales, los centros también vamos ya sin más de hablar también de grupos que investiguen, o también espacios donde tengan que estar vamos a decir, cómo no ofender a nadie, sería espacios donde se puedan cumplir fehacientemente las conductas de control, ¿no? Remarco propiamente investigaciones nacionales y transnacionales. No podemos permitirnos continuar solamente con investigaciones provinciales, comenzar a hablar de estas investigaciones que trascienden las provincias, y sin lugar a dudas las transnacionales, que con otros estados, más allá de los acuerdos y convenios bilaterales, nos permitan tener información en tiempo real. Hay muchos elementos y hay organismos que se están dedicando a eso y la verdad que hacen bien su labor, pero bueno, es sumar un poco más, ¿no? Si alguno no conociera, hay hasta alertas tempranas, las cuales los diferentes organismos nos permitimos compartir, y eso son de mucha utilidad para no tener
un impacto tardío del ingreso de determinada sustancia a cada país, ¿no? Bueno, no sé cómo vamos en el tiempo, está bien, y 35. Acá me permití traerles un mapa, no porque no lo conozcamos, sino para entender la porosidad de las fronteras en Argentina, que es parte de nuestro conflicto. Y a la vez, después cuando muestre otro mapa, ver de cómo nuestra posibilidad de exportar al mundo productos hace que también seamos un país de tránsito, no solamente, hasta ya no se habla más de solamente tránsito, sino también de consumo. Eh, Les doy estadística de la cantidad de kilómetros de frontera, las cantidades de pasos fronterizos, para que sea una idea, son 74, sumado a los 42 que también tienen gendarmería delegado, más 30 de prefectura nacional. Les pongo abajo zonas de vigilancia y demás porque, bueno, lo traigo desde mi trabajo, de esta forma. Abajo me permití establecer algunas modalidades de ingreso de drogas. Por ahí constantemente escuchamos hablar de los vuelos clandestinos. Y sí, lamentablemente tenemos vuelos clandestinos, se está haciendo, me imagino, y se intentó hacer por el medio de una ley de derribo, vamos a decir, un freno a este tipo de acciones o este tipo de modalidades, cosa que es muy difícil, ¿no? En semejante frontera. Y además que necesitamos mucha más tecnología, una cuestión de invertir mucho más. Después le puse una cosa que por ahí es un mito y no tan mito, que son los mochileros por pasos no habilitados. Y aunque no lo crean, sí, lo que se da es que tampoco, imagínense que no transporta más que, no mayor a 50 kilos la posibilidad de esta persona, pero no quita de ser una modalidad camello. Imaginen hacerlo durante un tiempo prolongado y nada, ir como hablamos de estos centros de acopio. Otro gran problema es la famosa hidrovía del río Paraná, y menciono nomás Paraná para no hablar tampoco de otros ríos, pero es la que más hoy podemos marcarnos de algunas investigaciones en la cual siempre se remarcó la posibilidad de la introducción, o por lo menos el tránsito desde Paraguay hacia Uruguay, o de Paraguay hacia Brasil, o de Paraguay hacia Argentina, o de Bolivia pasando por Paraguay para llegar por la hidrovía con la sustancia a otros países, ¿no? Después tenemos la famosa alerta aeropuerto, como le llamo yo, que es el ingreso de pasajeros por aeropuertos internacionales. Y yo siempre remarco que es importante el trabajo en todos los aeropuertos para darle seguridad a nuestros aeropuertos, pero que en el narcotráfico de grande escala ya es la ruta la que nosotros remarcamos y no solamente el solo pasajero que puede llegar a transportar llevando dos valijas, imagínense, de 23 kilos cada uno, no mayor a 50 kilos. Pero imaginemos eso, que la disposición de la mercadería va a estar en 24 horas del otro lado del mundo, ya también no le quita importancia, ¿no? O sea, cuando un barco, uno se comienza a desburrar que un barco demora 30 a 40 días para ir de un lugar a otro del mundo, el avión no demora más allá de 12 y 18 horas, así que tendríamos que no dejarlo de lado. Seguimos con el mismo, que el ingreso de vehículos y transporte. Cuando hablo de vehículos, pues vehículos particulares, y cuando hablamos de transporte hubo modalidades en las cuales nos encontramos con doble fondo, tanto en contenedores como en los propios camiones. Entonces no se quita en este narcotráfico a gran escala la intervención de estos transportistas con toda una modalidad y todo un financiamiento sobre los vehículos que es mayor a la posibilidad que tiene el dueño de un camión. Entonces ya interviene, hay una organización más hasta desde una empresa, desde una, vamos a decir, de un cártel, ¿no? Bueno, y ahí dejo a Clara hablando abiertamente el ocultamiento de mercadería y comercio exterior, que es cuando contaminan cargas lícitas. Contaminar cargas lícitas sería la posibilidad que tenga una empresa X, como en alguna vez sucedió en Córdoba, que se contaminó unos molinos de viento. Siendo una carga lícita en sí, se utilizó los mismos por la capacidad que tenía de ocultar la misma, ¿no? O sea, en algún otro momento ya podríamos sentarnos a hablar de los procedimientos pasados y ya juzgados.
antes de entrar al mapeo que les quería mostrar del mundo de las rutas y demás, eh, le guste o no guste, ya la UNDOC, que es la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, estableció mínimamente las concentraciones geográficas en términos de producción, ¿no? Y acá también es entender que la Argentina hoy eh, sí es tránsito, obviamente también es consumo, pero no es productor por llamarle, si vamos al caso de cocaína. No quita que el día de mañana lo pueda hacer, digamos. Nada, en relación a la posibilidad que tienen la posibilidad de sus laboratorios. Primero, destacar que el cannabis ya se establece para todo el mundo, tanto en África como en las Américas. Los opiáceos todavía se mantiene la dominación del Asia. Cuando hablamos de Asia, obviamente estamos hablando de China y la India. Cuando hablamos de cocaína en América del Sur, y por último las drogas sintéticas a través de Europa, también Asia y América del Norte. Bueno, acá les acerco un mapa en el cual podemos ver cuál es la ruta de la cocaína y de ahí podemos ver a la Argentina ya pudiendo despachar hacia el Mediterráneo Sur. Yo los voy a pasar rápido para poder llegar al dilema de drogas naturales versus drogas sintéticas, pero imagínense que estas mismas rutas, que lo hablaba el otro día con amigos, va de la mano también unas rutas marítimas y la posibilidad, digamos, que esas rutas marítimas se contaminen. Entonces, mantener la seguridad de tener un país que no tenga el problema del narcotráfico de gran escala, se asegura también su comercio exterior, ¿no? Acá podemos ver las drogas de diseño, como vemos que Europa marcado en rojo junto con Oriente Medio. Son Oriente Medio más que todo, no por la posibilidad de que su sociedad la consuma como la consume Europa solamente, sino la posibilidad de llegar si se fijan, a la Asia suroriental, ¿no? Hay otro dilema que se estaba dando después, con el tiempo lo vamos a ver, que es el dilema de las rutas hacia Australia, como Australia es una puerta de entrada, o ha sido, puede serlo, hacia China. China hoy al subir su PBI, subir sus posibilidades de consumo, ha cambiado también sus hábitos en el uso de las drogas. Yo siempre digo que el uso de las drogas va de la mano de muchas cosas, y no solamente de los que tenga cerca, sino obviamente la capacidad de pago de las mismas, ¿no? Capaz que la Argentina, cuando tuvimos un superávit, vamos a llamarle de alguna forma, en otras épocas, no se permitieron más el consumo de drogas sintéticas, ¿no? Estamos hablando de éxtasis, LSD, y cosas que a lo mejor con la crisis esté un poco ya hoy no tan la posibilidad, ¿no? Acá, si vemos, son la famosa ruta de la heroína-opio. En estos casos hubo procedimientos hace 2 años atrás en el cual se usa una triangulación, aunque no se crea, desde América del Sur hacia Estados Unidos, lo que este mapa hoy debería ya tener esa línea. Pero bueno, si vemos ahí, es Colombia y México la que invadiría con ese tipo de sustancias a Estados Unidos. Luego ya, obviamente, como hablamos anterior, el Asia Central es la zona por predilección de su producción. Y además tiene la de mejor calidad, vamos a decir, ¿no? Bueno, voy a pasar esta parte rápido para poder llegar a la otra, pero lo que les quería dejar en claro era diferenciar el crimen organizado, organizaciones criminales, y que por ahí, si escuchamos algunas veces los monos y demás, va haciendo la mutación de organización criminal a crimen organizado. Y se da eso como un principio de que cuando ya tienden a evitar o buscar la impunidad al castigo es cuando hace el salto de calidad, si quieren llamarlo. Y eso lo pueden hacer obviamente por la capacidad económica, o sea, la obtención de la riqueza y, bueno, obviamente la inserción de sujetos dentro de espacios de poder. Cuando hablo de espacios de poder va desde lo político hasta lo
bueno, obviamente lo económico. Para hablar de delincuencia organizada, ya tenemos obviamente una convención de las Naciones Unidas sobre delincuencia transnacional. Y ya si vemos en el punto C, no solamente, bueno, hablamos de 3 o más personas, la continuidad en el tiempo de las mismas, sino obviamente este propósito de cometer uno o más delitos. Y que estos delitos estén tipificados en una convención de Palermo del año 2000, o sea que estamos discutiendo lo mismo desde el año 2000, ya han pasado más de 20 años y deberíamos ya de tenerlos como integrados en cada uno de nosotros, ¿no? Pero bueno, yo hasta hago mi culpa personalmente que en esos años estaba saliendo del capullo de la universidad y la Convención de Palermo era una cosa que no, todavía no había dado lectura. Bueno, obviamente lo último que siempre remarco, con las miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico, político u otro beneficio de orden material. Cuando hablan de orden material, ahí es cuando hacen todas las cuestiones de delitos conexos, ya sea, obviamente siempre secuestros extorsivos, delitos de trata, tráfico de armas, ¿no? Vamos a pasar rápido y después me imagino van a pasar a las filminas después a permitírselas del que les quiera. Es como desarrollo de habilidades, vamos a decir, operativas, de habilidades generales, ¿no? La frontera porosa, contaminación de cargas lícitas, el problema de la hidrovía, el edificio y control de tripulantes, el tema de embarcaciones deportivas, lo que habla para otros, si quieren, en otro momento podemos hablar del tema correo, encomienda y curre, que es el famoso e-commerce, lo ha impactado de forma fuerte, y bueno, así como el tráfico es lícito, también puede ser ilícito. Lo que hablamos de nuevas metodologías de ocultamiento. Por último, el tema de precursor y drogas de diseño. El precursor químico es el uso dual, ¿no? O sea, y en eso tengo que destacar el trabajo del REMPRE, que por lo menos en la época que me tocó trabajar con ellos, se vio un trabajo responsable, ¿no? Obviamente, en las generales son la presencia de organizaciones criminales sofisticadas, que es la cartelización, o sea, un principio de cartelización en Argentina, lavado de dinero a través de operaciones de comercio exterior, y ya, digamos, esto de dejar de hablar solamente de organizaciones criminales, sino del crimen organizado. Cuestiones que sí podemos decir que se han avanzado operativamente es nuevas tecnologías en el control de contaminación de cargas ilícitas, no solamente rip-off, sino el uso de data mining, y bueno, comenzar a utilizar los manuales del procedimiento en la coordinación. Hablamos de esto más propiamente nuestro, que es la mejora en los perfiles de riesgo, tanto en combinación de otras fuerzas con la AFIP, y mejoramos la colaboración con organismos, ¿no? Tanto migraciones, fuerzas de seguridad, abonos extranjeros. Bueno, vamos a pasar nuevos desafíos de drogas. Bueno, esto quería llegar y ya con esto ir finalizando. No sé si estoy bien, me quedan 2 minutos, digamos, un poco. De a poco la sociedad ha ido cambiando. Una vez escuché una persona hablar de la persona que consume en forma vegana las drogas, y cuando hablaba de veganismo hablaba del cannabis, de otras drogas como puede ser la ayahuasca y demás, y tenía toda una connotación social, ¿no? y hasta de tribu. Y hoy estábamos ante un cambio de paradigma de sujetos que van a comenzar gente más joven a nosotros, o gente ya de nuestra edad, en la cual están ante drogas sintéticas o drogas, le llamamos emergentes, la cual hace que la unidad de negocio sea más redituable todavía, porque la capacidad de ocultamiento es mucho más posible, porque necesitan menos cantidades, y al fin y al cabo logra la misma satisfacción, vamos a decir, en el cliente, en el último consumidor. Por eso acá nos permitimos hacer una comparación una de otra, y por ahí, cuando vimos hace un par de años atrás el boom en nuestra Córdoba de la saturación de pastillas de éxtasis y demás, va de la mano de eso.
más allá de que se desarrollen actividades que van relacionadas a ese consumo, se da esto también bueno, la gente no quiere solamente comer pizza y hamburguesas diariamente, va cambiando su menú, y en esto cambian su menú también. Eh, Ahí marco por ahí que en el caso de las drogas naturales, los métodos de extracción y refinamiento, refinación, son más complejos. En el caso de las drogas sintéticas, al haber, digamos, ya casi el producto en su fase final, a veces solamente necesita generarse eh, un prensado de los mismos, ¿no? Para que se entienda. Eh, a la vez también escapaba, anterior al 2019, en un decreto 560, escapaba a la tipificación, porque no, bueno, no todos somos abogados en esta charla, pero el artículo 77 del Código Penal nos establecía que se entendía por estupefaciente y te permitía, por decreto presidencial, decir lo que era, ¿no? Y mediante ese decreto se permitió comenzar a abrir este listado de drogas, vamos a llamarlo, de estupefacientes, y poder incluir determinadas drogas, que obviamente las famosas NSP. Yo siempre me admiré cuando comencé a estudiar esto, que uno de los procedimientos más grandes donde se determina en Argentina la detección de si realmente un laboratorio, la famosa causa Breaking Bad. Hacia el final de ese juicio quedaron absueltos todas las personas, tanto procesadas y juzgadas, porque lamentablemente no estaban en el listado y como tal el delito no era pasible de condena. No era delito, partamos. Tema a discutir. El famoso... a ver, cuando hablo de drogas de diseño, Lea Hyde, Edward Hyde, y sale de baño, quiero hacer el planteamiento que todas estas drogas en particular no han podido ser controladas con el tiempo por las convenciones de Naciones Unidas, pero que plantean un gran problema a la salud pública. Como tales, este gran problema de salud pública es, para que lo entendamos, en algún momento vimos imágenes de gente que generaba canibalismo y las famosas sales de baño que se señaló la misma, el efecto a lo mejor era primero más adicción física y a la vez generaba una mutación muy fuerte en su conducta. Entonces, por lo tanto, hay que mirarlas con otros ojos, no estamos ante una persona que puede sufrir propiamente ella una exacerbación, sino llevarlo al sujeto a generar daño contra otras personas. Bueno, se los dejo, yo no quiero estar, así nos damos un tiempo para si alguien quería preguntar algo y demás. Como los cannabinoides sintéticos, el famoso SPY, o hasta les diría que hay cannabinoides que han sido mejorados genéticamente, que hace que tengan en menor proporción de droga a consumir mayores efectos, que eso hace también a que los sujetos busquen a mayor consumo, ¿no? Bueno, no quiero molestarles con los datos químicos de cada una de ellas, pero si ustedes se fijan, las triptaminas también hacen el famosa droga Enbon, que simula el alucinógeno con el LSD, es otra droga que vamos a tener que empezar a mirar con un poco más de detalle, porque puede ser una droga a ser consumida con más hábito, ¿no? Y vuelvo a sostener que la particularidad es que esto genera mayor dependencia física y psíquica, y lo estamos viendo con el flagelo del fentanilo, por eso se está mezclando en la cocaína para lograr la captación de esa clientela y lograr la dependencia. No olvidemos que los opiáceos generan dependencias físicas. Bueno, me permitía hacer como una especie de cuatro puntos, y a todos les puse que son uno. Porque necesitamos obviamente una mayor investigaciones, dentro de las investigaciones, generar monitoreos y análisis previos, y así poder incluir amenazas emergentes con las nuevas estas sustancias psicoactivas. Yo, digamos, hago una mea culpa, pero reforzar las capacidades de los agentes en la aplicación de la ley y la cooperación regional, o sea, permitirnos
compartir información fuera de nuestro ámbito para que nos llegue, obviamente, buena información y en forma limpia, ¿no? Obviamente después cambiar un poco también desde el ámbito, y esto a lo mejor haga ruido, que es las iniciativas de un desarrollo alternativo ante las medidas curativas y educativas, que abrir las asociaciones de públicos privadas. O sea, ya no, lamentablemente, ya sabemos que las instituciones públicas no han hecho en estas épocas lo suficiente, así que vamos a tener que comenzar a regionalizar estas asociaciones y darle la posibilidad que sean privadas, con mayor énfasis, ¿no? Público-privado. Por último, obviamente, la ampliación de prevención y tratamiento y asistencia a los sujetos. Un poco, no sé si todos hemos leído en el último seminario, sobre un seminario de narcotráfico llevado a cabo por un partido político, un poco se está planteando esto, ¿no? O sea, volver a estar al frente de estos 4 puntos, y todos son uno, no le podemos dar margen de poner uno arriba de otro, ¿no? Bueno, quedo abierto a las preguntas, más allá de que hay gente que sabe más que yo y que me estaba escuchando por una afinidad y una amistad. Agradecerle a todos que estén. El dato que se van a reír algunos, que hasta mi madre me está escuchando y está en la cama, así que un personaje, y le dejo un beso grande, obviamente. Estoy por ella, digamos, uno acá. Y por ahí a lo mejor la idea de esta charla es hacer varias más y sumarlos a ustedes, a cada uno de los que conozco, que tanto saben como yo. Hasta le diría de uno que lleva 4 o 5 años, que cuando comenzamos apenas entró la aduana a secuestrar las pastillas y abríamos y nos reíamos a veces hasta de dónde sacamos las cosas, de cajas de DVD y cosas, como diciendo, bueno, qué lindo CD que venía adentro. Esa era música electrónica, era buena. Así que bueno, quedo abierto de por sí, nada, agradecerles de vuelta, ¿no? Sebastián, me muto así. Gracias, Leandro. La verdad, sumamente interesante, como lo es la temática en sí misma, pero también lo ha sido la disertación y la forma en que has realizado la exposición. Destaco que ha sido sumamente clara y gráfica, a partir de la destacada trayectoria y la experiencia que has demostrado tener, donde incluso nos has llevado por distintos lugares, desde series hasta películas, pero con una calibración de la percepción de cosas que por ahí no terminamos de entender y que gracias a ahora, por lo menos en mi caso, me ha quedado claro. Voy a abrir el espacio para las preguntas. Por favor, les pido que levanten la mano y de esa manera poder abrir el micrófono y poder participar de la disertación del doctor Elian Rachet. Veo a Lía, que está levantando la mano. Sí, Lía, te escucho. Necesito que te desmutees, Lía. Estás silenciada. Lía. Bueno, no sé si te lograste desmutear, pero eventualmente, hasta que Lía pueda... veo a Graciela que se ha desmuteado también. Graciela, si quieres realizar alguna pregunta. Graciela. Bueno, yo me voy a permitir hacer un par de preguntas que me parece que vienen al caso y que resultan complementarias un poquito de lo que ha manifestado Leandro. Vimos al principio que existe o hay una necesidad de la ampliación de recursos, que creo que esto en todos los ámbitos estatales y a nivel global, pero creo que principalmente, y esto apunta a la pregunta, hay un paso previo que es la voluntad de la lucha contra el narcotráfico. Quería saber, Leandro, si en tu opinión esa voluntad existe tanto a nivel global como a nivel local. Bueno, voy a partir de lo más básico, que es cada funcionario,
sujeto que está al frente si quieren llamarle lucha, combate, pero que es el que deja diariamente desde lo familiar hasta lo económico para sí entablar, digamos, una pelea. Desde el Estado sí se observa por momentos. No es fácil, no es fácil, porque así como lo marqué fuertemente, eh, cuando es una organización delictiva es más fácil a cuando tenemos esa comunidad delictiva, vamos a llamar más fuerte todavía, ¿no? O sea, y es transnacionalmente. Entonces vienen desde otros países y comienza, digamos, esa mutación a generar que la lucha no sea tan fácil, digamos, y además que las posibilidades de generar políticas de lucha tampoco lo sean. Hay que sentarse a hacer un buen plan con el tiempo, ¿no? Y obviamente a distribuir bien los recursos para ese plan. Desde tener mayores capacidades de tener nafta para un móvil hasta tener la posibilidad de, vamos a llamarle, si quieren llamar poder de fuego ante la eventualidad de un evento, digamos. Desde el punto de vista investigativo, yo reconozco siempre se ha hecho una buena labor, más allá de cada color político. Por ahí el problema a veces también se da en los tiempos de otros actores y la necesidad de lograr que la conducta pueda ser incluida en el delito, ¿no? Porque también no nos olvidemos que están bien asesorados y bien prevenidos para no caer, digamos, en un error. Por eso, si vos me preguntas, es una pregunta difícil de contestar, puede hacer ruido a algunos, puede, pero siempre falta un poco más, siempre es como que la sensación a veces de nosotros es que llegamos un poco atrás. Eh, no quita que nuestro trabajo siempre se hace a responsabilidad, a voluntad y cumplimos lo que más podemos y seguiremos haciéndolo, no cambia por una cuestión u otra. Si es suficiente la respuesta, creo que ya lo Sí, dije. queda claro y aprovecho para sumarte una más Bueno, que aparece aquí en el chat. Si la Argentina hoy es un punto de paso o de distribución, No, ¿y qué pasa hoy con las drogas sintéticas? ¿Argentina produce drogas sintéticas? sí, bueno, no. qué buen dilema que se va a dar. Hay una cosa que es muy loca, bueno, no sé si se ha sumado Diego Carraota, espero que sí. Con él discutíamos constantemente eso, ¿no? O sea, hablarlo como compañeros y bueno, está otra persona que es Daniel Paso, que también ha sido mi jefe y él nos ha enseñado un poco todo esto, que en algún punto cuando vos comenzás a tener cantidades, sí comenzás a hacer distribuir hacia el mundo, o sea, sos trampolín. Nunca olvidemos que en Argentina estamos al límite, a ser más cerca de caernos que de subir. Entonces, yo te diría que hay un periodo que al inicio es imposible que sea productor, pero con el tiempo, si no podemos generar buenos controles de precursores, que son los que en algún momento generan la pastilla, ahí sí vamos a caer en tener los laboratorios, tener las cositas. Era parte de una pelea que dimos, ¿no? Comenzar a mirar y en un momento pudimos dar con la detección, junto con gente de Policía Federal y demás, la detección para charla también y extendernos algún día, es cómo se estaba comenzando a ver que no había ruta de dinero, sino que había trueque. Y eso se puede ver, vuelvo a repetir, en la serie Undercover, en la cual se da la exportación de cocaína con el pago mediante las pastillas, ¿no? Y bueno, las pastillas obviamente, si vos ingresas al país y podemos, como se dio, que detectamos de 50.000 a 20.000 pastillas llegamos detectando un pasajero de 50.000, obviamente que supere el consumo que puede tener la Argentina por el momento, salvo que se modifique esa conducta en la sociedad, se comience a dejar de lado otras drogas y se consuma esa, digamos, en particular el éxtasis,
pero en algún momento obviamente somos trampolín para Latinoamérica, ¿no? O sea, pero también de la mano Bien, hacia veo, Brasil. Perdón, perfecto. quiero decirle Veo, algo. Lía, sí, Lía, te has desmuteado finalmente, te escuchamos. Sí, bueno, me pude decirle a Leandro, bueno, ya sabe quién soy, que sabe que sería lindo ahora o en otro momento que hable la relación de drogas con la música. Bueno, pero eso Bueno, sí, eso ya sería más complejo todavía. Vamos a Y bueno, yo no estigmatizar te he la dicho que música. no te, él sabe, él No, sabe, sí. él sabe, él sabe. Bueno, Vos sabés, bueno, llegó el momento, va a ser otra charla entonces. claro, si te estoy sí, diciendo otra charla. da para otra Es charla. es otra charla, le he dicho yo. Es para Bueno, otra charla porque es muy interesante hoy en día la música con la droga. Muy actual. hasta las comidas pueden serlo, madre. Les Y bueno, dejo, en ya algún sabemos. momento vamos a entender que legalizar la marihuana, y bueno, no está hoy una compañera con la que hicimos el estudio de eso, en algún momento tengo que ir pensando también que hacia otras generaciones va a haber la comida. Estamos hablando del uso del cannabis en alimentos, o sea, va a estar la intervención hoy del INAL en ese tipo de situaciones en la cual va a tener que regularizarse, ¿no? O sea, en otro lugar del mundo están las Happy Hat, que Ujú. serían, o sea, que Sí, no solamente la música, son muchos buenos o malos hábitos. bueno, pero yo comentaba de la música porque la sabes. En Bueno, otra charla. bueno. Gracias, Lía. No hay Lucas, nada. te veo con la mano levantada. Antes de ir a un par de preguntas que tengo en el chat, le vamos la palabra a Lucas. Te escuchamos, Lucas. Bueno, muchas gracias, Leandro. Buenas noches a todos. Muy clara tu exposición. Bueno, la primera pregunta que tenía, de alguna manera ya la respondiste, que tenía que ver con las continuidades y rupturas en la estrategia de trabajo a lo largo de de gobierno, de distintos partidos. Y mi pregunta apuntaba a si esos cambios de estrategia que podrían ser comprensibles significan para ustedes algún tipo de obstáculo o han significado algún tipo de problema para continuar con su trabajo. No hace falta que lo responda porque entiendo que puede ser sumamente Otro tema. sensible. Y la otra pregunta tenía que ver, bueno, mencionaba mi experiencia en El Salvador, donde las maras controlan, básicamente las tres pandillas principales, controlan el 85% del territorio, eh, con un control efectivo, ¿no? La policía para entrar tiene que ir escoltados por el ejército y con una movida operativa importante, y donde ahora hace dos fines de semana hubo, bueno, como producto de las negociaciones y la ruptura de negociaciones con el gobierno, hubo en un solo fin de semana 85 muertos. Eh, Solamente como un detallito así, como consecuencia, como daño colateral de los problemas entre las maras y el gobierno. Lo que quería preguntarte era si ustedes detectan en Argentina algún tipo de organización territorial de semejante peso, es decir, si ven que las organizaciones criminales van teniendo control efectivo del territorio y de algún modo con algún tipo de coordinación política entre ellas. Mira, hay una persona que no está acá presente y lo podré responder porque la está sufriendo, la está laburando. Hay provincias que sí. Eh, el tema es que la particularidad es cuando es noticia la violencia que genera. Entonces, por ahí hay otras provincias que no generaron nunca la violencia, pero sí han dominado, digamos, algunos espacios. Wow. Es una pregunta difícil de contestar sin que, vuelvo a decir, no quede, encima esto queda grabado, sería la frase, que no, nadie se ofenda, pero sí hay una dominación. Lo que no se ha dado en Argentina, por suerte, si vamos al caso, es la cartelización todavía. Sí, ya estamos camino a, y hay un lindo trabajo, después se nos pasa un libro que se llama Narcos, por una periodista mexicana que vino a la Argentina a ver todo el tema del tráfico de efedrina y terminó
haciendo un buen trabajo sobre nosotros, porque nosotros todavía tenemos y lo hablé ya con otras personas cuando hablamos más, de por sí lo hablé con Sebastián otra vez, que tenemos todavía el sistema de clanes, digamos, no hemos cartelizado, entonces la denominación todavía es provincial, territorial, por familias. Por eso también cuando escuchamos los monos, vemos que es una familia particular y así como vemos esa familia, ahora se está comenzando a hablar de vuelta de dos familias en la Villa 1, 11, 14. O coincido con vos, Lucas, que con el tiempo, si no tenemos continuidad en lo investigativo y en lo... a ver, no sé, si cuando damos lo investigativo a largo plazo, digamos, la justicia siempre acompaña. Bueno, tengo la suerte de que me acompaña mi compañero de tesina, cuando nos fuimos a otro lugar del mundo, y que pertenece a la justicia, y son personas que la verdad se ponen todo lo que hay que poner, y cuando vas con investigativo van para adelante. Que es la parte no tan fácil, ¿no? También aunque miren, uno cuando va a hacer ese tipo de contrabando a grandes escalas también impacta determinados tipos de economía, por eso también lidera la charla, es decir, si el día de mañana el narcotráfico, como pasó en un momento, se metió en los embarques de carbón y bajó el valor del carbón a precios irrisorios, rompe una economía, y también se contamina parte obviamente provinciales, ¿no? Causa grande de carbón blanco. Está otro jefe con el cual lo dialogamos, y de ahí cuando no estuvimos más en la función, podíamos ver que la justicia condenaba a otros sujetos. Así que sí, creo que sí, en algún punto se da, y a veces uno quisiera con más fuerza, pero se da. Hay un par de preguntas más en el chat de Mariano. La primera es, ¿hay datos económicos sobre el impacto en Argentina del negocio del narcotráfico? En algunas charlas escuché que el cálculo en Bolivia representa el 25% de su PBI. ¿Se tiene alguna idea de su impacto en el país? ¡Wow! Miren, yo creo que le voy a contestar de esta forma, Mariano. Che, el día que el mundo tiene que ir camino en algún momento a ser responsable de su salud, ¿no? Si algún día esto se legaliza, todo el uso de estupefacientes, los países con mayor PBI, ya lo sabemos, va a ser Bolivia, Perú y Colombia. Y van a dominar la América del Sur. Hasta te diría que les van a quitar a un punto el negocio determinado ¿cómo se llama? A Brasil. Lamentablemente en la Argentina no ha habido estadísticas relacionadas a esas. Es más, de por sí, entre el año 2018, finalizando al 2019, 2020, se trató de comenzar a regularizar todo lo que fue estadística. Es muy difícil de tomarlo. Porque para ser claros en el tema del PBI tenés que más o menos hacer una relación de cuánto es la droga que transita, ¿no? Si no, es como cuánto vale algo, tiene que estar dado por la oferta y la demanda. En el caso del PBI, te lo contesto por privado, sería frase, no, bueno, no es como la de Bolivia, es mucho menos. Voy No con tengo una el más de dato. Mariano y después con la última para ya dar por finalizadas. Las otras preguntas las responderemos vía email o a través de nuestros medios de contacto. La otra pregunta de Mariano era, ¿hay información sobre si en Uruguay al liberalizar ciertos consumos bajó el nivel de narcotráfico? Me quedé con la pregunta de Jorge Sica. Básicamente, si hay información en Uruguay para decir que la liberalización del narcotráfico, o sea, si la liberalización No, de la de estos consumos marihuana. bajó el narcotráfico. No, es más, se dio un efecto que se trasladaron algunas organizaciones hacia el otro lado del charco, le dijimos, y tuvimos la posibilidad de dar información. Y de por sí estamos muy relacionados, así que también los puertos tienen mucho que ver. No se modificó, es más, hablamos otra vez, sin dar datos estadísticos, ¿no? Que tampoco en Holanda impactó la modificación del consumo, por más que lo legalizaron, y sí tuvieron como, digamos, un turismo con relación a eso. Es
es discutir algo que estaría bueno, no totalmente hacer una charla y comenzar a... Yo estoy, y esto siempre lo he dicho y lo digo, estoy a favor no solamente despenalizar, sino legalizar, pero el otro principio es que tengamos del otro lado un buen sistema de salud que pueda, ante una eventualidad, dar un buen resorte. Antes de irme, yo le quiero contestar, porque es un gran amigo y sé que tengo que responderle, ¿cuándo actualiza usted el paradigma de lucha contra el Es la última narcotráfico a pregunta que te nivel? iba a leer, exactamente, la de Claro. Jorge. No, está buena. Bueno, te agradezco, Jorge, que hayas participado y sí, lo discutimos muchas veces. El paradigma a nivel mundial, por eso la charla, ¿no? De gran escala, hay países que no van a cambiar su conducta porque están relacionados de la mano. No sé cómo vamos a hablar de un China que hoy tiene el flagelo del fentanilo, porque es hoy el principal exportador de fentanilo en el mundo, no lo estaría pudiendo dominar. O sea que ese paradigma es un paradigma que por eso también la discusión famosa de legalizar, digamos, a ver si podemos blanquear a un punto el uso de ese dinero. No, yo te respondo, yo doy, creo que vos vas a contestar lo mismo, ¿no? Entonces ya es un problema mundial y esa es la idea de esta charla, ¿no? Decir, che, o sea, no, hablamos de la ciudad, pero en el mundo ya estamos ante una... Y después dice, ¿cuál te parece que debería ser el cambio más importante para ser más eficiente en la liquidación de este flagelo? Y voy a hablar mal, así como, no en vano, la ley 23737 parte de que ante el experimentador la primera medida es la medida educativa. Ahora, mi madre me va a decir, ay, va a hablar de vuelta de eso. Las sociedades siempre han consumido drogas, todas las sociedades, lo que pasa es que cada droga, por eso el veganismo, digamos, se conectaban, hacia... Entonces, hoy, desde el punto de vista del esparcimiento, tendríamos que generar toda una conducta en el esparcimiento, una conducta, responsable. Y si no tenemos una conducta responsable ante el alcohol, a veces es muy difícil también que las drogas. Entonces, a un punto vamos a tener que también madurar el hombre, ¿no? Madurar el hombre. Y bueno, hay conductas destructivas y una más clara es el ejemplo que tuvimos del baterista de Foo Fighters, cosa que yo me siento muy dolido, diría mi madre, porque me gusta mucho la música y bueno, una persona que no, habiendo estado 3 días en coma, habiendo intentado haberse limpiado, nos encontramos que fallece por un consumo abusivo. Que eso es otro tema a charlar, que por ahí uno lee las noticias y hablan de las 10 sustancias que había consumido y demás. Claro, por lo general, porque este flagelo es difícil también de combatirlo, porque cuando vos querés recuperar a todas estas personas es de difícil recuperación y encima comienzan a mezclarla. Entonces, una persona que toma antidepresivos, porque por los tipos de personalidad y demás, no solamente toma antidepresivos, toma todos otros demás cócteles para poder levantarle su estado, digamos, tanto físico como emocional, después recae en el abuso de esa droga y bueno, por eso también en eso hago hincapié que es avanzada la ley en su momento, no hay que modificar algunas cosas, que hablar de medidas educativas y medidas curativas. Si no, sin eso es imposible combatirlo, ¿no? Imposible. No, la sociedad. Bien, para cerrar, destaco la importancia de la difusión de estos temas y de contar con la palabra de especialistas, porque justamente el conocimiento y la precisión en los mismos es lo que permite también pregonar y combatir lo que justamente Jorge denominaba el flagelo, que en realidad es un problema social. Para finalizar, le doy la palabra a Eduardo Nay, presidente de la Fundación Cordobeses Comprometidos, para las palabras finales. Eduardo. Bueno, ¿qué decir? ¿Qué decir de la capacidad técnica y la orabilidad, y lo ha hecho tan al llano, tan entendible a su exposición, Leandro? Gracias infinitas, Leandro, gracias por tu tiempo, por transmitir un poco todo lo que has vivido en estos años, en cargos tan importantes que te ha tocado desempeñar. Bueno, gracias a todos, la verdad que atrás de todo esto hay mucho trabajo y un equipo intachable de cordobeses comprometidos que está siempre al pie del cañón y siempre para este tipo de eventos, ¿no? Hacía mucho que no nos veíamos, la verdad que bueno, este tema de la pandemia en algún momento nos dio
cierto rodaje por Zoom, y hace mucho que no nos vemos presencialmente. Si Dios quiere, ya las próximas nos vamos a animar a hacerlo presencialmente. Gracias eternas a todos, a los participantes, a los que están siempre, a la gente nueva que se va acercando a raíz de la importancia y la necesidad de escuchar temas tan importantes como este. Gracias Leandro, gracias equipo, y seguramente nos volveremos a ver en algún momento, o por Zoom, o si Dios quiere, que es el anhelo de la Fundación, presencialmente. Gracias a todos, buenas noches, y como siempre digo, estamos para escucharlos, a todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Agradecido a todos. Luego. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Leandro. Chao, muy claro buenas todo. noches, gracias. Bueno, Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Leandro. Gracias a todos. Muy bueno Javi, todo. te dejo. Gracias, Marquitos. Un abrazo grande. Saludos, Javi, Leandro. Muy buena charla. igualmente. Muy gracias, Mimi, gracias, Marce. Muchas gracias, Bueno. Leandro. Gracias por la invitación. Un abrazo, buenas Oh. noches. Bueno, ya los voy a sumar a todos de vuelta para la próxima, olvídense, ¿no? Después te contestaré en algún momento, Esteban Luza, esa pregunta. Bueno, papá, dale, gracias. Dale, Malasia sería la frase. Espero la charla de las drogas y la música. No, olvídate, en la casa de la Tutisa. Saludos, amigos, te felicito, Un muy abrazo. buena charla. No, gracias a todos, gracias, Fefe. Un Excelente abrazo grande. presentación, Leandro. Leandro, un abrazo grande de Mel. Don Falcón, era para usted varias, ¿eh? Sí, Oh. pero no era el momento indicado. No. Hoy era su momento. Hoy era el novio de la fiesta. Vale, Exactamente. Bueno, te dejo un abrazo. Flavio, querido, gracias por participar. Bueno, Lo mismo, un abrazo grande y avisa para la próxima. a ver si te sumamos en alguna de las de Aeropuerto, ¿no? Aeropuerto Alerta. Podría ser, avísame con tiempo, sería un gusto. Dale. Bárbaro. Ahí agendan ya. Un abrazo, Leandro. Gracias por Jorge, querido, te dejo un abrazo grande. Gracias por participar.